Mi nombre es Ariel Dardo Fuello, nací en 1962 y en el año 1981 me incorporé al servicio militar a la Escuela de Ingenieros situada en Campo de Mayo. Mi nombre es Héctor Beiroa, soy veterano de guerra. Yo participé de la batalla de Malvinas en 1982, entre el 9 de abril y el 21 de junio de ese año. Bueno, mi nombre es Daniel Ramírez, soy un ex tripulante del crucero Ara General Belgrano, barco que fue hundido en el Atlántico Sur el 2 de mayo de 1982. Yo soy Oscar Marcelo Monteros y bueno, en el periodo de la guerra estuve en la dotación del crucero Belgrano. Soy Ricardo Oscar Maidana, soldado clase 62, pertenecía al Regimiento 4 de Infantería, situado en Montecasero, Corrientes. La decisión de recuperar las islas fue tomada por la Junta Militar, integrada por el almirante Jorge Isaac Anaya, el brigadier Basilio Lamidoso y el general Leopoldo Fortunato Galtieri, quienes gobernaban el país desde 1981, continuando con la serie de gobiernos de facto iniciados en 1976. La dictadura militar de ese momento, encabezada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, el almirante Anaya y el brigadier Lamidoso, se encontraba en un momento de decadencia económica y política y tomaron la decisión de invadir las islas como quizás su última alternativa de poder perpetuarse en el poder. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad decidida como el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Una de las causas que muchas veces se invocan es que una vez superados los 150 años de invasión de un país a un territorio extranjero, se genera un derecho legal sobre esa tierra. En este caso, tenemos que aclarar que eso es un mito y que los reclamos argentinos se han realizado en forma continua y todos los años, con lo cual esos 150 años no le daban a Inglaterra ningún derecho mayor al que tiene hoy o al que tiene la Argentina. Simplemente es un mito. Y de que se creó las Naciones Unidas, todos los años la Argentina ha reclamado de que sean devueltas. Siempre la Argentina tuvo un constante reclamo diplomático en pos de recuperar las islas. Hay una negociación, por ejemplo, hay una forma de hablar que dice, bueno, las Malvinas son argentinas y las vamos a recuperar por la vía diplomática. Y yo cuando escucho eso digo, lo dudo. Eso es no conocer a los ingleses. Y menos cuando los ingleses han peleado y han derramado su sangre. Olvídalo. El 2 de abril de 1982, las tropas argentinas desembarcan en las Islas Malvinas, ocupadas por Inglaterra desde el año 1833. Gran Bretaña, contrariamente a lo que era normal en otros imperios, el romano, el griego, más en tiempos modernos el portugués, el español, no era tener dominados grandes territorios, sino que tenía puntos estratégicos. Y uno de esos puntos estratégicos siempre fueron las Islas Malvinas. Inglaterra en el año 1833 ya estaba consolidada como la gran potencia hegemónica a nivel mundial. Siendo una isla y teniendo colonias en distintas partes del planeta, una de las cosas más importantes que necesitaba era tener puntos de reaprovisionamiento logístico en el camino a sus colonias. Había derrotado a Napoleón, Napoleón había hecho un bloqueo al Reino Unido, pero Gran Bretaña dominaba los mares. Dominar los mares es dominar el comercio.
después estamos hablando de años, ¿no es cierto?, 1831, 1832, 1833, porque después las Malvinas pasan a ser españolas, después de la presencia británica y francesa, a fines del siglo XVIII. Por eso la República Argentina hereda de España, ¿no es cierto?, las Malvinas, que estaba integrada, se formaba el Virreinato del Río de la Plata. Malvinas siempre fue un enclave estratégico para el Reino Unido y todavía lo sigue siendo. Es una posesión, si bien la manejaba la Falkland Islands Company, es una posesión directa del Reino Unido, que tiene una visión hacia el sur, que es la Antártida. La gran importancia de las Malvinas es que da a los británicos el argumento y la base territorial para proyectarse a la Antártida. La cuestión de la Antártida es un elemento fundamental. El sector antártico argentino, si ustedes tienen la posibilidad de ver sellos postales, verán el sector antártico argentino en estampillas argentinas. Verán en estampillas chilenas el sector antártico chileno que coincide con el sector antártico chileno y el argentino. Y se ve en el británico, coincide el sector antártico británico, incluyendo al argentino y al chileno. El 30 de marzo, la CGT convoca una marcha en Plaza de Mayo, donde miles de argentinos manifestaron su disconformidad con la situación sociopolítica actual. 2 días después, y con gran euforia, el pueblo recibe la noticia de que las islas han sido recuperadas, luego de casi 150 años de ocupación británica. Una de las pautas del decaimiento político y económico de la dictadura militar fue una importante movilización que hizo la Confederación General de Trabajo el 30 de marzo de 1982. La movilización la viví como civil, porque no había sido convocado todavía, o sea, había hecho mi servicio militar, me había ido de baja y la movilización la viví como un simple ciudadano. En la caída de la Rúa, la movilización que hubo y la represión que hubo, y yo puedo asegurar que fue peor. Fue peor lo que pasó el 31 de marzo. El patriotismo es el elemento galvanizador para movilizar a una ciudadanía. Pero detrás de todo eso, y hasta Mao lo decía, Mao Zedong decía que todas las guerras son económicas. Y detrás de toda guerra hay intereses. Y delante de toda guerra hay intereses, y detrás también. Nos enteramos que hubo una manifestación, que hubo palos y todo eso yo estaba al tanto. Y después lo que vi fue cuando la gente salió a la plaza, enfervorizada, todo, a apoyar la guerra. Ese día que nos enteramos, para nosotros fue una alegría inmensa poder participar en defensa de lo que es nuestro, ¿no? Ese desembarco no se planificó el día 1 de abril, porque el 30 de marzo hubo una marcha y se hizo en la noche del 2 de abril. Eso tenía meses de planificación. Sí, en alguna medida influyó la intención del gobierno militar de utilizar la guerra de Malvinas para recuperar espacio político interno, pero no tuvo nada que ver el 30 de marzo. Y yo me enteré haciendo el servicio militar, porque en Marina se entra en tandas, entra la primera tanda en enero, cada 2 meses, y a mí me tocó entrar en el 81 en octubre, y en diciembre ya me destinaron al Belgrano y formé parte de la estación de diciembre hasta que se hundió. Me acuerdo que era una situación tan vertiginosa que todos nos dejábamos llevar por el ánimo de felicidad, de sorpresa, mezcla de sorpresa, felicidad, satisfacción por la decisión que se había tomado de recuperar Malvinas, y aparte era una decisión que estaba siendo avalada por todo el pueblo argentino. Me convocan nuevamente a la Escuela de Ingenieros y me informan que en un plazo inmediato podemos llegar a ser movilizados, y esa comunicación se produce 48 horas después de la invasión, el día 4 de abril. Yo llegué el 28 de abril, porque el ejército, el regimiento, fue para cubrir cierta parte del continente. Sobre la marcha nos cambiaron el rumbo y nos dijeron que viajábamos a Malvinas. Uno de los temas más cuestionados después de la guerra ha sido el equipo utilizado para el combate. Tanto la vestimenta como el armamento que se les dio a los soldados podría ser considerado inadecuado para la zona y en algunos casos hasta perjudicial.
y vos veías que los soldados ingleses, desde el general Jeremy Moore hasta el soldado con el menor grado, venían con ropa térmica, que era un chaleco que venía con 2 baterías colocadas en la cintura, y ese chaleco térmico solamente por encima una chaqueta de tela de características vinílicas que les generaba una movilidad muchísimo mayor a la que teníamos nosotros, además de tener un calzado especial por los cuales ninguno de los soldados ingleses que pisaron Malvinas tuvo ningún problema de frío en ninguna de sus extremidades, como sí las sufrimos nosotros, y en algunos casos de muchos compañeros con amputación de algunos de los miembros. La vestimenta que tenía en ese momento la Fuerza Armada estaba en función de otras hipótesis de conflicto, no una hipótesis de conflicto en la zona de Malvinas, que es una zona húmeda, y donde la construcción de pozos genera inmediatamente humedad y aguadas que generan congelamiento de los miembros inferiores, algo que no se veía desde la Primera Guerra Mundial. 2 o 3 horas antes de la movilización nos entregan todo el equipamiento, con los conocimientos que uno tiene con respecto a lo que es el sentido común y la logística y los lugares de movilización. Observamos que la ropa que nos daban era, en el caso, las camperas de origen israelí, y rápidamente pensamos que era una ropa para el desierto del Sinaí y no una ropa adecuada para ir a un lugar con 80 o 90% de humedad y 3 o 4 grados centígrados de temperatura promedio. Una ropa que realmente no era para el caso, ¿no? Una ropa común, como la que tenemos ahora, pero el frío no se aguanta con eso, ¿no? Nos superaba, ¿no? El equipamiento bélico evidentemente estaba totalmente fuera de los parámetros normales para un enfrentamiento, es decir, se notaba claramente que todo era una improvisación, desde las armas con las que habíamos llevado hasta los tipos de vehículos que habíamos llevado. Todo el tema de equipamiento de vehículos que habíamos llevado nosotros no podía circular por la turba porque se enterraba, porque tenía una relación de peso con la potencia del vehículo que los hacía no útiles en ese tipo de terreno. Y con respecto al armamento, en el caso mío particular, nos dábamos cuenta que, yo particularmente me daba cuenta que para dar en el blanco tenía que desviar 5 metros la puntería del objetivo para que con ese desvío de 5 metros poder estar dentro del blanco. Estas diferencias fueron notorias desde el comienzo. Las fuerzas inglesas generaron la primera acción bélica importante, el bombardeo al aeropuerto en Puerto Argentino, el 1 de mayo. Ese día 1 de mayo, no sabía, cuando empezó el bombardeo, nos corríamos y nos chocábamos todos porque no sabíamos qué nos estaba ocurriendo. O sea, suponíamos, pero no sabíamos cuál era la dimensión de ese. O sea, ese día empezamos a entender, a conocer el miedo. Otros se quedaban acurrucados, choqueados, ¿no? Esperando a ver qué hacemos. No hacemos nada, de acá no me mueven, estoy seguro y no me quiero mover. Esa seguridad de decir, bueno, si hago algo me puede pasar algo o no sé. Al día siguiente se produce quizás el más terrible de los ataques, el hundimiento del crucero General Belgrano. El navío, comandado por el capitán Héctor Bonzo, se encontraba fuera del área de exclusión. 2 torpedos lanzados desde el submarino Conqueror provocaron la muerte de 323 marinos. Quedamos vivos 30, más o menos, de todos los que estábamos ahí abajo. De esos 30 salimos 7. Los demás quedaron abajo. Bueno, peleamos para vivir. Era todo humo. Gente tirada en las cubiertas, gente tratando de bajar botes, salvavidas. Y nosotros, con un amigo que murió en el crucero, siempre pensábamos en que, no sé, qué sé yo, tanto ver películas, éramos chicos, tanto ver películas de naufragios que íbamos a terminar en una isla. Y lo máximo que se aguantó fue 40, 41 horas. Porque te agarraba un infarto por congelamiento. Yo cuando estaba en la balsa creo que me sentía seguro.
Era una cascarita de nuez en el medio del océano, pero me sentía seguro. Teníamos frío, solo aquellos que estuvimos ahí sabemos lo bueno que es orinarse encima para sentir calor, porque era la única fuente de calor que teníamos. Se puso todo oscuro, se apagó la luz, hizo 2 saltos el buque y bueno, y empezó a largar un olor a quemado terrible. Y bueno, yo agarré mis cosas que ya teníamos preparadas porque estábamos muy bien instruidos. Hicimos muchos zafarranchos de combate, de abandono constantemente. Me acuerdo que el último zafarrancho fue medio lento y el comandante dijo, este va a ser el último, porque el próximo va a ser real, así que quiero que vuele. A las 3 de la mañana, por suerte, apareció una luz en la oscuridad y bueno, era un aviso que venía rescatando gente, ¿no?, que estaban en las balsas. Bueno, y ahí es como nos rescata. Y de pronto se aparece como un sol enorme, ¿viste? Un reflector así, y dijimos, chao, nos salvamos, ¿viste? Y entonces preguntábamos, ¿quién vive ahí o algo? Nosotros sabíamos si iba a contestar en japonés, en inglés, no nos importaba nada. Y viste que uno contestó medio en cordobés, somos nosotros. El presidente de Perú, Belaúnde Terry, formuló una propuesta entre ambas naciones en guerra llamada Las Tres Banderas, apoyando así los esfuerzos pacifistas del entonces secretario de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Esta consistía en formar un gobierno tripartito entre Argentina, Inglaterra y la ONU, hasta llegar a un acuerdo entre los países en conflicto. Bueno, era establecer, ¿no es cierto?, una administración conjunta, Estados Unidos, Gran Bretaña y Argentina, ¿no es cierto?, sobre las islas, que los 3 países manejaran una administración tripartita en ese, ¿no es cierto?, en eso. Que fue rechazado por Argentina y yo creo que fue un grave error, ¿no es cierto?, que se cometió, porque eso hubiese sido una salida muy razonable. Si hubiéramos aceptado eso, hoy estaríamos mucho mejor en las Malvinas que lo que estamos ahora. La idea era hacer un gobierno de un fideicomiso muy similar, o más o menos similar, al que existía en Hong Kong. Si se hubiese discutido, más allá de que se hubiese aprobado o no lo que presenta el canciller peruano, más allá de que si se hubiese discutido nada más, yo creo que Gran Bretaña no tenía una salida honrosa del conflicto. El Reino Unido, después del hundimiento del Sheffield, quería negociar de nuevo con el término de las 3 banderas, más las 2 banderas de Estados Unidos y de Perú como garantes, pero hubo una negativa por parte de algún miembro de la Junta Militar Argentina y no se pudo llegar a un acuerdo. A mí me hubiera gustado la posición de las 2 o 3 banderas, como se hablaba, de las 2 banderas. Porque era una guerra que no se podía ganar, y eso lo tendría que saber cualquier estratega, que no se le puede ganar ni a la OTAN ni a Gran Bretaña tampoco. Porque si hubieran tenido un traspié, se hubieran rearmado y hubieran vuelto con más potencia, y que ya vinieron con lo que vinieron. Argentina intentó respaldarse en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que consistía en que el ataque armado de cualquier Estado contra otro que formara parte del TIAR sería considerado una ofensiva a todo el continente, pero tanto Estados Unidos como Chile faltaron a su compromiso con el tratado. To underscore that the United States cannot and will not condone the use of unlawful force to resolve disputes. El TIAR en realidad fue una estafa a América, una estafa a América Latina. Lo sigue siendo, pero son esos tratados que se firman sin saber muy bien cuál es el objetivo y lo primero que se piensa es que se va a conseguir algún beneficio por eso y por eso se hace. No porque realmente se haya pensado alguna vez de que América debe ser atacada y algún país norteamericano iba a necesitar ese tratado. La realidad es que cuando se necesitó, no estuvo. Estamos hablando del año 1982, es un mundo bipolar, o sea, estaba Estados Unidos y la Unión Soviética, y el TIAR funcionaba como una especie de acuerdo común de ofensivo y defensivo, justamente para evitar la introducción del poder de la Unión Soviética dentro de América Latina.
Se notó claramente que la Argentina en aquel momento tenía distintas alternativas de defensa a su posición de recuperación de las islas. A través de la OEA, a través del TIAR. El TIAR funcionaba o iba a funcionar en tanto en cuanto el problema lo tuviera Estados Unidos. Ese tratado no se llevó adelante ni se pudo ejecutar por la afinidad que han tenido toda la vida los gobiernos de Estados Unidos y de Inglaterra. El TIAR era perfectamente aplicable y no era el comunismo el que estaba introduciéndose en el continente, sino el Reino Unido, de Gran Bretaña. Estados Unidos, a través de su presidente, Ronald Reagan, brindó a los ingleses información satelital, modernos armamentos y apoyo político, entre otras cosas, sumándole a esto un embargo económico a la Argentina. Sin ese apoyo americano en materia de información y logística, yo creo que los ingleses no hubiesen podido trasladar la fuerza hasta acá. Pero acá es donde viene el punto de por qué no se podía ganar la guerra, porque en última instancia Estados Unidos, una vez desatado el conflicto, tenía que apoyar a Gran Bretaña, porque la derrota de su principal aliado iba a tener un efecto sobre él. Fue determinante. ¿Por qué fue determinante? Fue determinante sobre todo en materia de información y en materia de utilizar bases como la de Ascensión para poder trasladar a través de la flota británica las tropas ante la isla. Gran Bretaña, a ese punto, al 1 de mayo, Gran Bretaña necesitaba una guerra. Cabe recordar que el almirante Anaya fue agregado militar de la embajada en Londres en la década del 70, con lo cual había logrado una excelente relación con sus pares marinos ingleses. Hasta que fue manifiesto el apoyo de Estados Unidos al Reino Unido, se había planteado un tipo de combate. Después del apoyo norteamericano y sobre todo con la información estratégica que aportaban los satélites norteamericanos al Reino Unido, cambió radicalmente la situación del conflicto, porque la artillería británica comenzó a ser mucho más precisa, comenzaron a hacer fuego de precisión sobre las posiciones argentinas y le permitió avanzar mucho más rápidamente de lo que tenían previsto. Por otro lado, Chile, con Augusto Pinochet al poder, brindó a Inglaterra información estratégica sobre los movimientos de las tropas argentinas a cambio de aviones, misiles antiaéreos y radares. La actitud de Chile en aquella época, gobernada por una dictadura militar a cargo del general Pinochet, siempre tuvo una actitud de recelo hacia la Argentina. Chile tomó una postura neutral. Después, con el tiempo, se supo que algunas operaciones sobre el sur argentino los británicos lo habían hecho desde el territorio chileno. El broche o el colorario de esta amistad entre dictadura militar y gobierno de Margaret Thatcher fue una amena reunión que tuvieron hace unos 7 o 8 años atrás, entre el general Pinochet, residente en Inglaterra por su enfermedad, y Margaret Thatcher, que lo fue a visitar y a saludar por su amistad y por su reciprocidad. En Latinoamérica, a diferencia de Chile, varios países brindaron su apoyo a Argentina, pero fue Perú quien colaboró con armamento, especialmente con el envío de aviones Mirage. La única apoyo importante que encontró Argentina fue en países latinoamericanos como Perú, y un apoyo muy particular que obtuvo el gobierno militar de un país africano, como fue el caso de Libia, en el caso de Muammar Gaddafi, que también apoyó sin miramientos la causa argentina. Perú es un país muy pequeño en el mundo, un país dominado por los imperios, como lo era en ese momento la mayoría de Latinoamérica, y lo poco que puso, creo que no fue poco, pero lo poco que puso en armamento, aviones, apoyo logístico y todo, creo que es muy importante. Recibió un apoyo político y diplomático de América Latina, pero no recibió un apoyo militar de América Latina. Perú había ofrecido su submarino, tenía una buena flota de submarinos. Pero bueno, acá no aceptaron de nadie. Yo destaco el apoyo de Perú como el más importante de todos. La guerra duró 74 días.
y fueron 33 las jornadas de enfrentamientos. Los combates terrestres fueron sangrientos y prolongados. La mayoría de las bajas argentinas se produjeron por acción de la artillería británica y el cañoneo naval. Cuando empezaron los combates, ¿entendés? Que empezó la desesperación, la no experiencia del soldado, ¿viste? O sea, estaba la bravura, pero inexperto total. No sabíamos de qué lado nos iban a atacar. No sabíamos dónde estábamos, ¿viste? O sea, había momentos que nos preguntábamos. Le preguntábamos a nuestros superiores y decían, bueno, será lo que Dios quiera que sea. Pero imagínate que yo vi morir gente al lado mío en el pozo, ahí, no sé, gente que realmente, o sea, muchachos que compartíamos una tarde, un mate, lo mismo que estoy hablando con ustedes, y salgamos de todo afuera y no sabe quién vuelve de vuelta para adentro. Antitanque, pegarse a mortero. Finalmente, en la noche del 14 de junio, el gobernador militar de las Islas Malvinas, Mario Benjamín Menéndez, firma la rendición de las tropas argentinas ante el general de las tropas inglesas, Jeremy Moore. ¡Arriba la cabeza! Sin lugar a dudas, el momento más doloroso de mi vida. Me puse a llorar como un loco. El informe que nos llega por radio de que teníamos que deponer las armas, nosotros todavía no habíamos entrado en combate porque estábamos en la ciudad de Puerto Argentino, nos disponíamos a entrar en combate, y la sensación más triste de mi vida hoy, que fue ver ondear la bandera inglesa nuevamente en los mástiles cuando durante esos 70 días vimos ondear la bandera argentina. Porque yo estaba muy esperanzado, ¿viste? Me puse a llorar como loco, no podía creer. El regreso en un barco que nos trasladó desde el puerto hasta el Bahía Paraíso, ver la bandera inglesa flameando es la sensación más triste que tengo en mi vida. Nosotros sí creíamos que se podía ganar, como todo el mundo. Imagínate estando ahí, teniendo 19 años, es como que estás en el limbo, ¿viste? O sea, es todo militar. Bueno, se lo creyó el pueblo, uno con 18 años no se lo va a creer. Cabe recordar la actitud del gobernador militar de las islas, Mario Benjamín Menéndez, el cual en el momento de la rendición al general Jeremy Moore le lleva como obsequio un gorro de patrillos que había traído desde el continente. A diferencia del general Jeremy Moore, que venía vestido con la misma ropa que venían sus soldados, el gobernador militar venía con una ropa adecuada y no la inadecuada como la que teníamos nosotros. Luego de haber sido desarmados por las fuerzas inglesas, los soldados argentinos son tomados como prisioneros de guerra y repatriados al continente. Nos llevaron a un centro de reclutamiento en Puerto Belgrano, nos tuvieron ahí unos días, interrogándonos, preguntándonos lo que habíamos vivido, las cosas que se habían hecho, las que había pasado, que no se tenían que contar, bla, 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 bla. Y después, bueno, después de unos días, nos mandaron a cada uno, después de 10 días, 15 días, porque realmente fue muy conflictivo eso, porque veníamos de un incidente como este y nos encontramos con un estricto orden militar de las mejores épocas de cadete del Liceo Naval. Entonces era un continuo arresto y calabozo para todo aquel que se insubordinaba. O sea, se pretendían... Está bien, eran jóvenes, los tipos no tenían mucha noción de lo que se estaba viviendo y de dónde veníamos nosotros, pero pretendían que tratarnos como reclutas recién ingresados que debían disciplinarnos, ¿no? Es una cosa así de lo que sentíamos nosotros. Nosotros decíamos, como gobierno son desastres, pero si son militares por lo menos para algo tienen que servir. Fidel Castro le pregunta al canciller Costamente cómo habían organizado la defensa de las islas. El canciller Costamente le contesta a través del agregado militar que había viajado con él, y Fidel Castro se da cuenta de que la organización de la defensa de las islas, siendo él precisamente una persona que por haber rechazado la invasión que había intentado Estados Unidos a la isla de Cuba, tenía una experiencia bastante importante, les informa que las defensas
están fuera de lugar y son demasiado endebles. Y claramente le marca 4 puntos o 5 puntos posibles de desembarco de los ingleses, entre los que estaba Bahía San Carlos. Yo creo que las Fuerzas Armadas cometieron el error de creer que estaban preparadas para la guerra. Pensar que Gran Bretaña no iba a reaccionar o que el león británico estaba ya muy viejo. Es verdad, pero tiene garras todavía. Y como respuesta recibe de que en esos lugares la cantidad de tropas que había dispuesto las Fuerzas Armadas en conjuntos eran solamente unas tropas de muy baja cantidad de efectivos, con un muy bajo nivel de armamentos, y que se situaban más en una situación de vigías de la situación y no preparados para repeler una invasión. Hubo 3 Fuerzas Armadas que pelearon su guerra por separado. No hubo una unión como sí hubo de repente en soldados, ¿no?, que se unieron en una causa común. No hubo esa unión en las Fuerzas Armadas y esa es la consecuencia de lo que pasó. Las fuerzas terrestres dependieron de su propio, o sea, dependíamos de nuestro propio equipamiento, ¿no?, del apoyo aéreo, que por lo general, como ha sido demostrado en la guerra de Irak o en la guerra moderna, por lo general es lo que determina quién triunfa o no en el conflicto. Prácticamente en el desembarco de San Carlos no hubo víctimas en el desembarco, sino que desembarcaron sin ningún tipo de inconveniente, y las únicas víctimas inglesas se produjeron por los ataques de los aviones, pero no por la defensa desde la tierra. En la organización de la defensa de Puerto Argentino, básicamente estaban divididas entre lo que era el ejército argentino y los batallones de infantería de marina, 3 y 5. Dichos batallones eran batallones de infantería de marina que estaban preparados en el sur para el frío, con ropa adecuada y con un entrenamiento militar de excelencia. Una de las pautas de la desorganización fueron el tipo de identificación que llevamos a las islas, la cual hasta hoy conservo, es decir, una medalla que está perforada en la mitad, que en el caso de que uno fallezca en combate, una mitad queda con el cuerpo y la otra mitad es la que sirve para identificar. Las que nos otorgó el ejército argentino no tenían nombre, solamente un número. Entonces, para identificar al cadáver, primero tenía que saber a qué batallón pertenecía y a su vez ese batallón qué número tenía para saber qué tipo de persona era la que había fallecido. Era cuestión solamente de grabar el nombre. Bueno, ni eso, solamente un número y el grupo sanguíneo, que es el necesario por si te tienen que generar algún tipo de transfusión y vos no te podés expresar para que sepan qué tipo de sangre tenés. Un general intachable como el general Rattenbach generó una investigación y un informe que iba desde los integrantes de la Junta Militar, que fueron los responsables de decisión política de la toma de Malvinas, como de los oficiales y superiores y suboficiales, generó que en una mayoría de los casos investigados los comportamientos profesionales estuvieron todos fuera de las alturas de las circunstancias y lo necesario del comportamiento de un militar profesional. Si la guerra se extendía 60 días más, en vez de matarnos los ingleses nos iba a matar el frío o nos iba a matar el hambre. Fuimos la última tropa que regresó al continente. Regresamos a través del buque hospital denominado Bahía Paraíso, que después lamentablemente fue hundido en forma accidental en la Antártida. Y una vez regresadas todas las tropas de infantería, es decir, todas las tropas que estuvieron en combate directo a través de buques ingleses, nosotros fuimos a los 7 días o 10 días de haber ya terminado el conflicto, retornamos al continente con este buque, con el Bahía Paraíso. Al terminar la noche, durante la mañana, fuimos interrogados por personal de inteligencia, el cual nos empezó a informar qué era lo que nosotros teníamos que decir con respecto a lo que había pasado, porque era muy importante que se sepa determinado tipo de cosas y no otras, a lo cual, después de haber vuelto una guerra,
no nos importaba absolutamente nada lo que nos estaban diciendo. Decidimos enervarlos de la manera que más se enerva un militar, que era pisándole los canteros con flores o su orden interno dentro del cuartel, a lo que nuestros padres terminaron pasando por arriba a los integrantes de la policía militar que custodiaba ese no contacto, y a menos de 24 horas de haber regresado ya al continente, estuvimos con contacto con nuestros padres y en forma inmediata fuimos devueltos a la sociedad. La mejor decisión que un estadista debería haber tomado era, de una vez recuperado las islas y de haber embarcado a los ingleses de regreso a Inglaterra, no generar una movilización de 9.000 o 10.000 personas como la que se generó, sin armamento, sin equipamiento, sin una logística preparada y organizada, sino solamente dejar un destacamento con 10 o 15 personas que no iba a permitir que Inglaterra movilice toda su flota naval para reprimir una invasión que solamente se estaba sosteniendo con una dotación mínima de personal profesional o soldados. No solamente basta declamar algo, hay que pelear por eso, hay que desearlo, hay que tener visión de futuro, tener gobernantes que estén mirando a 50 años adelante, no que después se quieran poner parches a algo que ya por ahí es irreversible. Que se vaya, 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 hijo de puta, se tiene que morir. Aplaudan, aplaudan, no dejen de aplaudir. Daniel, hijo de puta, se tiene que morir. La patria, vende 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 patria. Hermano, el pueblo está a tu lado. Soldado, hermano. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Argentina, 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 Argentina. Se va a acabar la dictadura militar. Se va a acabar, se va a acabar. Galtieri, cagón, salí al balcón. Galtieri, cagón, salí al balcón. La guerra no solo significó el fin del gobierno de facto de Galtieri, sino también una marca imborrable para todo el pueblo argentino y principalmente para quienes participaron de ese conflicto bélico. Pero se fijaron en lo físico, si estabas golpeado, estabas quebrado y nada más. Y después, bueno, venía uno y te preguntaba, ¿cómo te sentís? ¿Bien? Si vos le decías, me siento mal, estoy loco, capaz que te llamaban, pero ellos tenían que haber hecho una conversación, ¿viste? Nada. Yo fui como un muchacho de, no sé, me acuerdo, 20 años creo que tenía, y volví como un muchacho de 30 años. O sea, era como si hubiera madurado 10 o 15 años de golpe. Lo que pasa es que en ese momento uno no se da cuenta, se va dando cuenta después. Uno llega a ese punto con una personalidad. Esa personalidad está armada por hechos que uno cotidianamente le suceden. Se quema con una hornalla, tropieza con un cordón. O sea, arma una personalidad que es una pared y esa es su personalidad. La guerra te tira esa pared al piso, porque vos tenés conductas religiosas, respetar al prójimo, qué sé yo, no abusar del otro, y ahí es sálvese quien pueda. Entonces toda esa personalidad que tenías se destruye. Y cuando volvés vacío.
Nuestro país sufrió la pérdida de 654 argentinos durante la guerra y aproximadamente 350 excombatientes se quitaron la vida desde 1982 hasta nuestros días. Por eso es que también 323 o 330 suicidios de veteranos de guerra después de Malvinas, casi la cantidad que murió en el Belgrano ella de suicidar. Y en Inglaterra también. Ingleses también. Ilusiones, secretos, intereses, improvisación, complicidad, decisiones mal tomadas. La Guerra de Malvinas incluyó numerosos errores que llevaron a la derrota a las tropas argentinas. Entender lo que motivó a la Junta Militar a tomar la decisión de recuperar las islas, poniendo como garantía la sangre de todo un pueblo, sería inútil. Una cosa es imposible de negar: el coraje de miles de jóvenes argentinos que, orgullosos, dieron todo por su patria. Una de las funciones más tristes que teníamos el cuerpo de ingenieros era de cavar con las máquinas retroexcavadoras las tumbas de los soldados caídos. Y otra de las funciones terribles que tuvimos fue transportar los restos de los soldados caídos. Y la sensación que yo tuve particularmente con algunos soldados y oficiales que fueron abatidos en sus puestos de combate en una zona de radares, fue ver el cuerpo de ese amigo, de esa persona con la que yo estuve compartiendo un rato de charla y un rato de conversación con nuestra vida anterior, verlos colocados en una bolsa plástica y todo su cuerpo en un extremo de esa bolsa plástica, es decir, sin la fisonomía del cuerpo, por haber fallecido a partir de una explosión terrible que se sucede en los radares. Volver a las islas y volver a ver esos compañeros que han caído en combate es una de las asignaturas que tengo pendiente y que no me cabe la menor duda de que la voy a llevar a cabo en un plazo muy corto de tiempo, porque es la necesidad de volverlos a visitar, de volver a estar en un lugar que generó en mi vida un antes y un después. Yo fui a las Malvinas siendo de una manera y volví siendo de otra. La ocupación de las Islas Malvinas nos dejó un sabor amargo y una palabra en los labios: lección. Necesitábamos una lección de estrategia militar, de geografía, de historia, de estadística y matemáticas. Desgraciadamente, el costo de esa lección se vio reflejado en vidas humanas, argentinas y británicas, jóvenes y experimentadas, aunque no en igual manera de ambos lados ni en ambos segmentos. Parte de la lección, a 26 años del conflicto, es que a pesar de haber intentado encontrar una explicación objetiva al suceso, solo se pueden ensayar hipótesis sin asidero. Esa es la única explicación, y es que no le encontramos explicación. Sí, sin lugar a dudas, volvería.